Imaginaban que aquella mujer destrozada en la cama del hospital estaba escuchando cada una de sus palabras. Valeria sentía que su cuerpo era un mapa de dolor. Una geografía de huesos rotos y nervios gritando. Pero su mente estaba más lúcida que nunca. Atrapada en esa parálisis temporal. Obligada a ser testigo de su propia tragedia. Rodrigo estaba allí de pie. Con ese traje azul marino que ella misma le había regalado. Sosteniendo la mano de Camila Sotomayor. Una mujer que Valeria conocía demasiado bien. Era la supuesta mejor amiga de su prima. Una modelo de Instagram que vivía de filtros y mentiras. Rodrigo le acariciaba los nudillos con una ternura. Que jamás había tenido con su esposa en los últimos 2 años. Hablaba de Valeria como si fuera un objeto inservible. Un electrodoméstico que había dejado de funcionar. Le decía a Camila que el médico había sido claro. Que las probabilidades de que Valeria volviera a caminar eran mínimas. Que se convertiría en una carga insoportable. Un peso muerto que arrastraría sus ambiciones al fondo del mar. Rodrigo confesó en ese instante algo que heló la sangre de Valeria. Dijo que esa misma mañana, mientras ella estaba inconsciente en la sala de trauma, él había firmado la venta del ático en la colonia Roma. Ese departamento lleno de luz que Valeria había restaurado. Con sus propias manos durante 5 años. Lijanado la madera. Pintando las paredes. Convirtiéndolo en un hogar. Rodrigo lo había vendido a precio de remate. Para tener liquidez inmediata. Para empezar una nueva vida lejos de la invalidez de su esposa. Lo que la mente calculadora de Rodrigo ignoraba. Lo que su arrogancia le impedía ver. Era la jugada maestra que el destino había tejido horas antes. El accidente había ocurrido un martes lluvioso. Valeria recordaba el olor a tierra mojada y asfalto. Recordaba haber salido de la notaría número 54. Con el corazón galopando en el pecho. Don Augusto Velasco. El magnate del acero y la minería del norte. Ese anciano gruñón y solitario al que todos temían. Había fallecido 2 días atrás. Todos esperaban que su fortuna fuera para sus sobrinos. Una pandilla de buitres que solo esperaban su muerte. Pero don Augusto tenía otros planes. Durante los últimos 3 años. Valeria había sido la única que lo visitaba sin pedir nada. Ella era restauradora de arte. Y él la había contratado para catalogar su colección de pinturas. Pero terminaron hablando de la vida. De la soledad del poder. De la falsedad de la gente que sonríe mostrando los dientes. Don Augusto vio en Valeria una integridad que creía extinta. Y en un acto final de rebeldía contra su propia sangre. La nombró heredera universal. 40 millones de dólares en activos líquidos. La propiedad de 3 minas de plata en Durango. Y el control total del conglomerado Grupo Velasco. Valeria llevaba la copia del testamento en el bolso. Cuando el camión de carga invadió su carril. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose se quedó grabado en su memoria. Pero el documento estaba a salvo. Guardado en la caja fuerte del notario. Y Rodrigo no tenía ni la menor idea. La puerta de la habitación se abrió de nuevo. Y entró una enfermera con cara de fatiga crónica. Ni siquiera miró a Valeria a los ojos. Se dirigió a Rodrigo con una tabla de notas en la mano. Le informó que el seguro de gastos médicos había sido cancelado. La tarjeta de crédito registrada había sido rechazada 3 veces. Y el hospital no era una institución de caridad. Necesitaban liberar la cama. Rodrigo fingió preocupación. Se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado. Dijo que era una lástima. Que haría lo posible por trasladarla. Pero cuando la enfermera salió, su rostro cambió a una mueca de alivio.
Le dijo a Camila que esto era perfecto, que la llevarían a un hospital público, donde se perdería en el sistema, donde nadie le pediría cuentas a él. Camila soltó una risita nerviosa. Se acercó a la cama con el celular en la mano. Estaba grabando una historia para sus redes sociales, poniendo cara de tristeza fingida, pidiendo oraciones a sus seguidores por la tragedia. Dijo que el karma era misterioso, y que a veces la vida quitaba lo que sobraba. Valeria sintió una furia volcánica nacer en su estómago. Quería gritar. Quería levantarse y arrancarles la piel a tiras. Pero su cuerpo no respondía. Solo sus ojos podían moverse. Y vio cómo Camila dejaba su café caliente en la mesita, justo al borde, con un movimiento que pareció un accidente, pero que tuvo toda la intención del mundo. Camila empujó el vaso con su cadera. El líquido hirviendo cayó sobre el brazo izquierdo de Valeria. La piel expuesta y sensible se quemó al instante. El dolor fue agudo, penetrante, como si le clavaran agujas de fuego. Valeria soltó un gemido ahogado. Sus monitores cardíacos empezaron a pitar con fuerza. Camila se tapó la boca fingiendo sorpresa. Dijo: «¡Ay, qué torpe soy!». Pero sus ojos brillaban con malicia pura. Rodrigo ni siquiera revisó la quemadura de su esposa. Se acercó a Camila y le preguntó si se había manchado el vestido. Le limpió una gota imaginaria de la tela. Y luego la besó. Allí mismo. Frente al dolor de la mujer con la que había compartido 6 años. La besó con lengua. Con pasión. Con el descaro de quien se cree intocable. Ese beso fue la sentencia de muerte de su matrimonio. Y el nacimiento de algo mucho más oscuro y poderoso. Valeria dejó de ser la víctima en ese segundo exacto. Mientras el ardor en su brazo pulsaba. Mientras escuchaba los pitidos del monitor. Juró sobre los escombros de su vida que los destruiría. No con gritos. No con dramas. Sino con la precisión fría de un cirujano. 1 hora después. 2 camilleros entraron con una orden de traslado. Rodrigo había firmado el alta voluntaria, argumentando que no tenían fondos. La pasaron a una silla de ruedas vieja. El yeso de su pierna rozaba contra el metal. Sentía cada bache del pasillo en su columna fracturada. La sacaron por la puerta de servicio. Hacia la tarde gris y lluviosa de la Ciudad de México. La dejaron en la banqueta. Con una bolsa de plástico negra sobre las rodillas. Donde iban sus pertenencias rotas. Su ropa rasgada del accidente. Y su dignidad hecha pedazos. Rodrigo y Camila salieron por la puerta principal. Se subieron a la camioneta blindada de él. Valeria los vio arrancar. El motor rugió con potencia. Y Rodrigo hizo algo innecesario. Algo que demostraba la pequeñez de su alma. Giró el volante hacia la derecha. Pasando las llantas enormes sobre un charco de agua negra y aceite. La ola sucia bañó a Valeria de pies a cabeza. El agua helada se mezcló con sus lágrimas. El lodo manchó el yeso blanco. Se quedó allí. Sola. Inmóvil. Tiritando de frío y de rabia. Parecía el final de su historia. Pero Valeria recordó la moneda de 10 pesos. Que milagrosamente seguía en el bolsillo de su pantalón roto. Con un esfuerzo sobrehumano. Arrastrando la silla con los brazos temblorosos. Se acercó a un puesto de periódicos cerrado. Donde había un teléfono público olvidado por el tiempo. Marcó el número de memoria. Era el número privado del licenciado Hugo Beltrán. El albacea de hierro de don Augusto. El teléfono sonó una vez. 2 veces. A la tercera contestó una voz grave y profesional. Valeria apenas pudo susurrar su nombre. Dijo: «Estoy en la calle».
frente al Hospital Central. Me han dejado aquí. Necesito ejecutar el protocolo. No tuvo que decir más. El licenciado Beltrán entendió la gravedad en su voz. Le dijo: no se mueva. Vamos por usted. Resista 10 minutos. Fueron los 10 minutos más largos de su vida. La lluvia seguía cayendo. La gente pasaba y desviaba la mirada. Nadie quería ver la miseria ajena. Pero entonces apareció. Como un tiburón negro nadando en el asfalto. Una limusina Mercedes-Benz se detuvo frente a ella. Bajaron dos hombres enormes con trajes oscuros y paraguas. No le preguntaron nada. La levantaron con una delicadeza extrema. La subieron al asiento trasero de piel color crema. El interior olía a madera y seguridad. Allí estaba el licenciado Beltrán. Un hombre de 60 años con mirada de halcón. Le entregó una manta térmica de cachemira. Y una tablet con el resumen de sus cuentas. 40 millones de dólares. Más acciones. Más propiedades. Valeria miró la cifra con incredulidad. Luego miró sus piernas rotas. El abogado le explicó la situación. Don Augusto había previsto que los buitres atacarían. Había dejado una cláusula de protección. Se llamaba el retiro estratégico. Valeria debía desaparecer. Morir socialmente para renacer como una reina. La llevaron a una clínica privada en las montañas de Suiza. Un lugar que parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Llegaron especialistas de Alemania y Japón. La operaron 3 veces en la primera semana. Le pusieron placas de titanio en la columna. Reconstruyeron los huesos de su pierna. El dolor de la rehabilitación fue una tortura. Había días en que Valeria quería rendirse. Días en que el metal en su cuerpo pesaba más que su alma. Pero entonces recordaba la risa de Camila. Recordaba el beso de Rodrigo. Y sacaba fuerzas de donde no las había. Durante 6 meses. Valeria no existió para el mundo. Para Rodrigo ella estaba perdida en algún hospital de beneficencia. O muerta en alguna fosa común. Él no se molestó en buscarla. Estaba demasiado ocupado gastando el dinero de la venta del departamento. Se compró un coche deportivo. Alquiló una mansión en Las Lomas. Llevaba a Camila a viajes exóticos. Todo documentado en Instagram. Valeria veía sus historias cada noche desde su cama en Suiza. Veía cómo brindaban con champaña. Cómo se reían de la vida. Cómo Camila usaba los collares que habían sido de Valeria. Porque Rodrigo ni siquiera tuvo la decencia de guardarlos. Pero lo que ellos no sabían era que Valeria había contratado a un equipo de investigadores forenses. Auditores y hackers de primer nivel. Descubrió que la firma de arquitectura de Rodrigo estaba en quiebra técnica. Que había estado lavando dinero para evitar impuestos. Que sus proyectos usaban materiales de baja calidad. Descubrió que Camila tenía deudas enormes por apuestas. Que compraba seguidores falsos. Y que debía dinero a gente peligrosa. Valeria sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Empezó a mover sus fichas. Creó una empresa fantasma llamada Nemesis Holdings. Con sede en Panamá. A través de esta empresa. Empezó a comprar la deuda de Rodrigo. Compró sus hipotecas. Compró los pagarés de sus préstamos bancarios. Compró incluso la deuda de las tarjetas de crédito de Camila. Lentamente. Silenciosamente. Valeria se convirtió en la dueña de todo lo que ellos creían poseer. Se convirtió en el banco. En el acreedor. En el verdugo. Al 6.º mes. Valeria estaba lista. Su cuerpo había sanado. Caminaba con una elegancia letal. Sin cojear.
Su cabello había crecido y lo había cortado en un estilo afilado. Usaba ropa de diseñador que costaba lo que Rodrigo ganaba en un año. Había aprendido de finanzas, de leyes, de estrategia corporativa. Era la presidenta del Grupo Velasco. Y tenía una invitación para la gala anual de arquitectura. El evento donde Rodrigo esperaba recibir el premio al arquitecto del año. Un premio que él mismo había comprado con sobornos. La noche de la gala. El Museo Soumaya brillaba como una joya. Rodrigo y Camila llegaron en su coche deportivo. Se bajaron ante los flashes de los fotógrafos. Se sentían los reyes del universo. Entraron al salón principal. Rodeados de la élite de la ciudad. Brindaron con todos. Rodrigo hablaba de sus futuros proyectos. Mentiras construidas sobre aire. Entonces las luces se apagaron. Una voz anunció el discurso de la nueva presidenta del patronato. La donante anónima que había salvado el evento. Valeria salió de las sombras. Subió al escenario con pasos firmes. Llevaba un vestido negro de terciopelo que absorbía la luz. Y el collar de esmeraldas de Don Augusto. Un collar que valía más que la vida de Rodrigo. El silencio en el salón fue absoluto. Rodrigo soltó su copa. El cristal se rompió contra el suelo. Pero nadie miró el desastre. Todos miraban a Valeria. Era ella. Pero no era ella. Era una versión mejorada. Blindada. Peligrosa. Camila se puso pálida bajo su maquillaje excesivo. Valeria tomó el micrófono. Su voz sonó clara y potente por los altavoces. Buenas noches a todos. Dijo mirando directamente a los ojos de su esposo. Es un placer estar aquí. Celebrando la arquitectura. El arte de construir estructuras sólidas. No fachadas falsas que se caen con el viento. Rodrigo intentó levantarse. Intentó salir de allí. Pero los guardias de seguridad bloquearon las puertas. Valeria hizo una señal. Y la pantalla gigante detrás de ella se encendió. No mostró planos de edificios. Mostró un vídeo. Era la grabación de las cámaras de seguridad del hospital. Valeria había pagado una fortuna para recuperarlas. Toda la sala vio en alta definición. El momento en que Camila tiraba el café hirviendo. Vieron a Rodrigo negar la cirugía. Escucharon sus palabras crueles sobre el peso muerto. Vieron el beso de la traición. Un murmullo de horror recorrió a los invitados. La reputación de Rodrigo se desmoronaba en tiempo real. Pero Valeria no había terminado. En la pantalla aparecieron documentos. Pruebas de fraude fiscal. Planos alterados que ponían en riesgo vidas. Transferencias ilegales a cuentas de Camila. Esto no es solo una venganza personal. Dijo Valeria con frialdad. Es una limpieza. Rodrigo Montalvo ha construido su carrera sobre mentiras. Y hoy esas mentiras se acaban. Anunció que Nemesis Holdings, la dueña de todas las deudas de Rodrigo y Camila, ejecutaba las garantías en ese preciso instante. Les informó que ya no tenían casa. Que el coche deportivo estaba siendo embargado en el estacionamiento. Que sus cuentas estaban congeladas. Y que la Policía Federal estaba esperando en el vestíbulo. Por cargos de fraude. Lavado de dinero. Y tentativa de homicidio por negligencia criminal. Rodrigo gritó. Intentó decir que Valeria estaba loca. Que todo era un montaje. Pero 4 agentes entraron al salón. Lo esposaron frente a 500 personas. Camila intentó esconderse bajo la mesa. Llorando. Gritando que ella no sabía nada. Que era una víctima. Pero también fue detenida. Valeria los vio desde el escenario. No sintió lástima.
No sintió alegría. Sintió equilibrio. Como cuando se restaura una obra de arte. Y se elimina la suciedad para revelar la verdad. Bajó del escenario mientras la gente aplaudía. No a ella, sino a la justicia. Salió del museo hacia la noche fresca. El licenciado Beltrán la esperaba en la limusina. Subió al auto. Se quitó los zapatos de tacón. Y suspiró. Había una parada más esa noche. Fueron al puente que cruzaba el río de los Remedios. Valeria bajó del auto. Sacó de su bolso el anillo de matrimonio. Ese aro de oro barato que había llevado durante 6 años. Miró el agua negra y profunda. Pensó en la mujer que había sido. La mujer ingenua que creía en el amor incondicional. Esa mujer había muerto en aquel hospital. Y en su lugar había nacido esta guerrera de titanio. Lanzó el anillo al vacío. Ni siquiera esperó a escuchar el chapoteo. Se dio la vuelta y volvió al auto. El chofer la miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde vamos, señora Valeria?, preguntó con respeto. Valeria miró las luces de la ciudad. Un imperio que ahora estaba a sus pies. Tenía minas que visitar. Contratos que firmar. Y una vida entera que disfrutar. Sonrió. Una sonrisa verdadera esta vez. A casa, dijo suavemente. A mi nueva casa. El auto arrancó, deslizándose por la carretera, dejando atrás los fantasmas, dejando atrás el dolor. Porque Valeria había aprendido la lección más importante de todas. Que a veces tienes que romperte en 1000 pedazos para poder reconstruirte a prueba de balas. Y mientras la ciudad dormía, ella estaba más despierta que nunca. Lista para escribir el siguiente capítulo. Con tinta de oro y voluntad de acero. Si esta historia te ha dejado sin aliento. Si has sentido el frío de la venganza. Y el calor de la justicia. Te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Porque esto es solo el principio. Tengo muchas más historias que contarte. Historias donde los villanos pagan. Y los héroes no llevan capa, sino cicatrices. Deja tu comentario y dime. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Valeria? ¿Habrías tenido tanta paciencia? ¿O habrías atacado antes? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.